Buenas noches. Quería comentarles que el tema que nos toca tratar el día de hoy, ética en el arbitraje, es para mí quizá la base y el fundamento de la institución arbitral. ¿Y por qué les quiero decir eso? Porque si no se genera confianza y credibilidad y legitimidad en el arbitraje, el sistema, que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, de hecho, perdería la fortaleza y su institucionalidad se vería muy mermada. Y también esto se aplica tanto en el arbitraje nacional como internacional. Ahora, aunque parece simple hablar de ética en el arbitraje, lo que les pido es, por favor, pidan una voz para hacer cualquier pregunta en cualquier momento o generar cualquier discusión al tema, porque lo que se enseña, lo que se pide del árbitro en relación a ética en el arbitraje es un campo muy complicado porque entra con tiene relación con la filosofía, con la moral, pero sobre todo con el buen actuar para que se genere confianza en los árbitros y en la institución arbitral. Lo que quisiera proponerles es comenzar por entender por qué hablamos de ética, por qué no hablamos de normas o de reglas específicas cuando hablamos de ética en el arbitraje. Etimológicamente, el vocablo ethos significa algo que es muy importante: carácter, manera de hacer o adquirir las cosas, costumbres, hábito. ¿Qué entendemos desde el comienzo de la etimología? ¿Cuál es la explicación de la palabra ética? Las personas, por la libertad, por el libre albedrío que tenemos, podemos escoger entre hacer o actuar de una manera o de otra. Pero a la vez, ¿cómo determinamos cómo vamos a actuar? ¿Y qué imagen vamos a reflejar? ¿Y esta imagen va a ser coherente o no con mis valores, mi forma de actuar? ¿Y voy a generar confianza o no? En definición, en el vocablo ethos, hay un término que define claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de ética: de carácter. ¿Y por qué carácter? Porque lo más importante será que las personas que quieren mostrar que actúan éticamente en cualquier campo, no solo en el arbitraje, es más, diría yo, que tienen que tener un modo de actuar ético, coherente en el arbitraje, en el ejercicio de sus funciones como abogados o cualquier otra profesión, y en su vida personal. La coherencia se logra con carácter. ¿Por qué carácter? Porque todos, sin excepción, vamos a tener la posibilidad de actuar de una u otra manera. Pero lo que nos determina cómo es que decidimos y escogemos actuar con ética en las distintas acciones e interacciones que tenemos con los demás, va a ser nuestro carácter. ¿Y qué es el carácter? La decisión personal, y aquí entra un tema muy complicado, pero que tiene que ver con la ética subjetiva, ya no es 100% objetiva, de que yo debo hacer lo que es correcto porque es lo correcto. De eso estamos hablando cuando hablamos de ética en el arbitraje. En términos filosóficos, hay una pequeña diferencia, voy a tratar de explicarla en la siguiente lámina, entre lo que es, o al final de esta, perdón, entre lo que es la ética y la moral, porque se relacionan mucho. En términos filosóficos, y esto es desde Platón, Aristóteles, de todos los filósofos que conocemos hasta los actuales, hay una preocupación del hombre, que es entenderse por qué existe, para qué existe, cómo debe actuar, cómo debe ser. En filosofía se estudia la moral y la manera de juzgar la conducta humana. Cuando estamos hablando de ética en el arbitraje, lo que estamos queriendo decir es eso. ¿Cómo debe actuar un árbitro para que se diga que es
ético, tanto en el inicio del proceso, cuando lo nombran o lo proponen como árbitro, como en todas las actuaciones procesales, como también cuando emite el laudo. La ética entre los griegos se refiere en cierto modo a la moral, a las costumbres habituales que nos permiten decir si determinados actos o conductas humanas son consideradas como normales y asumibles en la sociedad, o si éstas son consideradas reprobables o inaceptables. Fíjense que ya estamos repitiendo lo que decíamos en la primera línea de esta lámina. Se refiere a las costumbres habituales que nos permite decir si la forma en que actuamos o la forma en que somos hacen que la gente diga, opine, crea legítimamente que determinado árbitro, en este caso, es ético. Y acá les voy a tocar un tema muy importante. Hoy por hoy, en las empresas y en las personas, se está insistiendo mucho y con razón en que si uno no cuida su reputación, las consecuencias pueden ser graves. Y les puedo dar un ejemplo. Miren cómo Repsol ha cuidado su imagen durante años. Y fíjense cuánto pueden valer los activos de una empresa, una compañía internacional como Repsol. Pero recuerden, no es tema de esta exposición y esta reunión, y espero intercambio de opiniones, estudiar el caso Repsol. Pero lo cierto es que por un error, uno, no varios, un error, por un accidente que ustedes conocen que ocurrió acá en Perú, y por una mala comunicación del error y mal manejo de esa crisis, todos los activos, todos los valores, todos los tangibles de la empresa se pusieron en riesgo. ¿Por qué? Porque estaban afectando un intangible del cual depende todo lo demás, que son la reputación, el prestigio de la empresa. ¿Qué pasa si, como algunos decían, todos decidimos que se vaya de la empresa del país, ya no le compramos a la empresa, nos escogemos cualquier sitio para poner la gasolina en nuestros autos, en nuestras movilidades, y nos olvidamos de la empresa? ¿Cuánto daño le causamos a la persona y cuánto daño de imagen sufre esa persona jurídica en este caso? Ahora bien, les ruego que me tengan paciencia porque este tema me apasiona. Avanzamos hasta donde puedan. Si no terminamos en el tiempo, encantado, hacemos otra reunión. Pero lo que quiero transmitirles antes que hablar de la ética propiamente dicha en el arbitraje es por qué estamos hablando de ética y por qué tenemos que entender que la forma en que actuamos, nos comportamos, decimos que actuamos y cómo resolvemos un arbitraje son fundamentales para nuestro prestigio personal y sobre todo para la institución del arbitraje. ¿Correcto? Para los romanos es importantísimo vivir y actuar según el mos maiorum, que significa las costumbres y principios de los antepasados. Y eso es lo que consideran virtuoso o moral. ¿De acuerdo? Más adelante, si mal no recuerdo, lo voy a explicar, pero ojo, lo que se está diciendo es la sociedad espera que actúes de acuerdo a lo que para esa sociedad, para sus costumbres, para sus principios, es lo correcto. Aquí tengo una atingencia. Ojo que no toda costumbre aceptada por la sociedad o todo principio aceptado por la sociedad o toda regla regulada por la sociedad necesariamente tiene que ser la mejor. Pero lo que se está diciendo es, si para esa sociedad esas costumbres son correctas, se espera que tú actúes concorde con esos valores. ¿Por qué digo que no es necesariamente lo mejor? Igual, desde la época de Aristóteles, Platón, Sócrates, se decía que tenemos que tener cuidado con esta afirmación, porque puede suceder que en una sociedad quien
tome el control del gobierno, en su mayoría, sea una banda de ladrones. Y si la banda de ladrones regula que matar es bueno, eso es algo que está regulado y está dentro de la ley en esa sociedad. Pero la pregunta que tenemos que hacernos siempre es si de donde emanó esa costumbre o hábito es la correcta o no, y si es buena para la mayoría. No voy a entrar en detalles, pero en principio, cuando hablamos de hacer el bien, tenemos que siempre referirnos a hacer el bien a la mayoría, aún a costa de mi propio bien. Y esto es muy importante, porque los árbitros con los principios éticos que vamos a revisar en esta clase, debemos ser muy conscientes que lo que es correcto para la sociedad cuando somos árbitros o actuamos en un proceso arbitral, tiene que ser siempre lo que es correcto y justo para las dos partes, para la mayoría. No para mí, no para el árbitro, sino para las partes que han confiado en ustedes como árbitros para determinada solución de determinado proceso. En nuestros tiempos, llegamos a la ética, sobre todo en el estudio filosófico de la moral. Mezclamos dos conceptos, ahorita se los explico. Tal y como lo entendieron los griegos, que les acabo de explicar, pero moral se llama al conjunto de principios y valores que rigen los actos de una sociedad humana según este sentido romano, que es el cómo se debe actuar en toda circunstancia para ser aceptado y reconocido por la sociedad. Ahora bien, hay muchas discusiones sobre qué es ética y qué es moral. He tratado de plasmar en esta lámina un par de definiciones que he estado tratando de chequear con varias, pero creo que resumen el concepto para entenderlo bien. La ética es el criterio de lo correcto, de lo justo y lo bueno, y de eso hemos hablado ya hace unos minutos. Es el conjunto de hábitos que determinan en una sociedad una manera de comportarse, de actuar, que es percibida, ojo, reputación, por esta sociedad como buena. Cuando hablamos de hábitos buenos que me dan confianza, que me hacen sentir que hubo justicia, que hubo equidad, que todo fue correcto, hablamos de virtudes. Cuando hablamos de hábitos que me generan desconfianza, que me hacen pensar que no fui ético, que no fui correcto, que no fui justo, estamos hablando de malos hábitos, malos comportamientos que se definen como vicios. ¿Y cómo se cambia un vicio que lo tenemos todos hacia una virtud? Con lo primero que les decía en la primera columna, en la primera línea cuando hablábamos de la tipología, con carácter. Todos tenemos que decidir en algún momento cómo actuamos coherentemente y eso lo determina nuestro carácter, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra decisión mental, no sentimental, de qué es lo correcto a pesar de que no me guste o no me convenga. En el caso de la moral, es parecida a la ética, pero se refiere ya más a la normativa. La moral, que era moralis en Roma, es un sistema de normas que regulan la conducta humana. Son las normas morales que esperamos de determinado grupo de personas o de determinada persona. Por eso se dice al final que la filosofía moral es la ética. Y por eso vamos a hablar de ética en el arbitraje. ¿Qué principios éticos se espera o requiere de los árbitros? Primero empecemos con una definición. Árbitro, hay muchas obviamente, pero en términos simples, es la persona que puede hacer o decidir algo por sí sola, sin dependencia de otra. Yo personalmente como árbitro tengo la formación, la capacidad, la inteligencia, el discernimiento para decidir algo y en la que los terceros confían. La gente deposita en el árbitro su confianza de que va a hacer eso, que va a hacer lo que es correcto, lo que es justo, lo que es equitativo y confían en él.
Y reitero en el tema de confía, y lo vamos a reiterar varias veces, porque lo fundamental es que en el largo plazo, no en el corto plazo, la gente confíe en la institución arbitral y confíe en ustedes como árbitros. Y que en la que terceros confíen y que se espera actuará consecuentemente. Y esto es importante. Y yo puedo aparentar ser ético en la empresa, pero por poner ejemplos coloquiales, si llego a mi casa, no me preocupo de mantener a la familia o maltrato a mi esposa o a mis hijos, hay una incoherencia, no hay una consecuencia de lo que digo y lo que hago. Esto es fundamental. Ustedes, señores árbitros, cuando empiezan a actuar como árbitros, se están formando día a día una imagen, una reputación. Y no es fácil, porque van a haber muchos conflictos que luego analizaremos. En derecho, el arbitraje tiene un rol fundamental en la administración de justicia y en la convivencia pacífica de toda la sociedad. Es claro para todos nosotros que este mecanismo alternativo de solución de conflictos nace como una alternativa más seria, más confiable, más creíble, más eficiente que el Poder Judicial. Es cierto que tiene que haber la voluntad de las partes para someterse a un arbitraje, pero no es menos cierto que este es el fundamento del arbitraje. Y eso es lo que nosotros estamos obligados a demostrar que efectivamente tiene razón de ser y justificación, con ética cada vez que actuemos como árbitros, en cualquiera de las circunstancias, o como árbitros o como asesores legales de una de las partes. Contribuye a la convivencia social mediante la resolución de conflictos. No vamos a entrar al término, asumo que lo tienen más claro en términos de lo que es el arbitraje. Por lo que es imperativo que cuente con un conjunto de dogmas éticos y valores morales que deben guiar el empeño de los árbitros. Es decir, lo mínimo que se espera de un árbitro para tener confianza en él y estar de acuerdo con lo que hace es que este mecanismo alternativo de solución de conflictos genere confianza en las partes y en la sociedad, no solo en las partes, en la institución arbitral, en las partes, en los relacionados, en el día a día, en lo que se dice, en el grupo, en la institución formada nacional o internacional, en este caso en el Perú. ¿Qué es lo que nos depositan y esperan de nosotros las partes cuando confían en el sistema arbitral? Primero, obtener justicia. Y cuando hablamos de obtener justicia, no estamos hablando de lo que tú me digas es lo correcto. ¿Cómo me ayuda ese árbitro o esos árbitros a obtener lo que es justo? Que sea oportuna, elemento fundamental. Uno de los atributos dichos y ofrecidos y asignados al arbitraje es que debe ser oportuna. Quiero decir, si nosotros somos muy justos, muy correctos, muy leales a la transparencia del proceso y a la imparcialidad, ¿de qué nos sirve si el proceso se demora 20 años y cuando se hace, entre comillas, justicia, ya no se puede tener ningún resultado práctico real? Tal vez una indemnización, por cierto, pero ya el daño ha sido causado. Que se resuelva con criterio técnico y legal. Ojo, todo arbitraje debe estar justificado, plenamente justificado en términos técnicos y legales relacionados con el caso. Ahora bien, ustedes saben que hay arbitraje de derecho y arbitraje de conciencia. En lo particular, yo he participado en algunos arbitrajes de conciencia y puedo decir que en 2 o 3 casos hemos logrado incluso que una conciliación entre las partes. Pero, si bien el arbitraje de conciencia me permite no justificar mi decisión, porque es a mi leal saber entender lo que mi conciencia me dice que es justo, no es menos cierto que mi leal y saber y entender
no puede apartarse definitivamente de manera extrema de lo que es los argumentos técnicos y legales. Dicho de otra manera, cuando yo éticamente resuelvo a conciencia un arbitraje de conciencia, valga la redundancia, los términos del laudo no pueden apartarse de la parte técnica y legal que involucra el proceso. Es decir, cuando estamos en el proceso, necesitamos oír los argumentos técnicos y legales de las partes. No podemos decir, cuéntame de qué se trata, no me interesa tu contrato, no me interesa la ley, no me interesa lo que pactaron y no me interesan las circunstancias en que pasó esta desavenencia. No es válido. Yo tengo que escuchar y conocer todo para tomar una decisión de conciencia. Ética, es decir, pensando en lo que a mi leal saber y entender es lo correcto para ambas partes. Que no exista ningún tipo de duda o circunstancia que haga dudar la imparcialidad y profesionalidad de los árbitros. Les confieso que cuando preparé estas láminas pensé poner eso en rojo, porque esta afirmación resume de manera muy fácil y clara lo que se busca transmitir con la ética de los árbitros. ¿Qué es lo que se busca? Que ninguna parte, institución o terceros duden de cómo es que hemos tomado la decisión que consideramos justa. Ojo, repito, si empezamos a generar dudas en la institución, en nuestro laudo, en el arbitraje y en nosotros mismos como árbitros, estamos jugando con nuestra reputación. Igualito que Repsol. La estamos poniendo en riesgo y pensemos en voz alta. Si yo empiezo a generar desconfianza en lo que yo resuelvo y en la forma en que actúo en el arbitraje, me recomendarán como árbitro, hablarán bien, tendré la credibilidad y la confianza para que los terceros y otras partes confíen en mi posición y en mi persona como árbitro. Eso nos lo tenemos que preguntar a diario. Que el laudo arbitral genere, en cuanto a la forma y fondo del asunto, confianza y legitimidad. Ojo, ya he explicado un poco lo que significa la confianza, pero en el término legitimidad quisiera solo referir un comentario que escuché el otro día sobre el tema político y hablando de ello, y decía lo siguiente para actos de gobierno. Ojo, que los laudos son actos que afectan a la sociedad, que afectan a la gobernabilidad y el buen funcionamiento del sistema institucional en el Perú o en el mundo. Entonces, sí estamos hablando de gobernabilidad. Y decía este político, los actos de gobierno no solo deben ser lícitos, sino deben estar revestidos de credibilidad para que sean legítimos. Fíjense, yo puedo resolver algo de manera estrictamente legal y para eso somos abogados, la mayoría, no sé si habrá algún ámbito de conciencia, pero el término importante es que nuestros resultados, con nuestros laudos y con nuestro actuar en todo el proceso, deben ir más allá de lo estrictamente legal. Deben generar la sensación de que fui justo y que mi solución y resolución final del proceso es legítimo. Es decir, la credibilidad debe reunir 3 factores: honestidad, congruencia y rectitud. ¿Qué quiere decir eso? Si yo emito un laudo o actúo de determinada manera en un arbitraje sin estos criterios éticos, dudo seriamente que logremos tener estos factores y transmitir estos factores en el resultado de dicho proceso. Paro un ratito y les pregunto si se pueden identificar o tienen alguna pregunta o duda. ¿Seguimos? Correcto. ¿Qué principios éticos se espera y requiere de los árbitros?
todos los reglamentos de los centros de arbitrajes internacional, la Cámara de Comercio Internacional, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el CNUDMI, UNCITRAL, Asociación Internacional de Abogados, IVA, y vamos a parar un buen rato en el IVA, entre muchos otros, recogen principios éticos de imparcialidad y de independencia. Todo lo que estamos hablando desde el punto de vista ético y moral se reflejan en estos requisitos éticos que todos estos órganos de administración de justicia alternativa mediante el arbitraje ya los tienen incorporados. Algunas diferencias hay entre otras, pero en principio todas hablan de que tiene que haber una conducta y un código ético para los árbitros y tiene que haber siempre una consecuencia para quien no lo cumple y se prueba. Ese es otro tema que podría ser materia de otra clase, pero en principio, bueno, recordando el derecho, acuérdense siempre cuando firmen un contrato, una conciliación o un arbitraje, un lado arbitral, no solo deben pensar en la decisión que toman en ese momento para las partes. Lo que deben pensar también es en las consecuencias de que las partes cumplan o no cumplan con el arbitraje o con el acuerdo conciliatorio. Les debo confesar, alguna vez en estos acuerdos conciliatorios que les mencionaba hace un rato, llegamos después de unos 10 días de intercambio de opiniones, mediación, conciliación con las partes a un acuerdo. Pero lamentablemente los 3 árbitros que participamos en ese arbitraje no llegamos a prever el incumplimiento de una de las partes, lo cual generó, nos enteramos después, un problema porque si bien es cierto que las 2 partes aceptaron el laudo, una de ellas no quería cumplir. Y la posición de la que no quería cumplir es vamos a otro arbitraje y empezamos de foja cero. Y esto hay que preverlo, siempre, si les puedo dar una recomendación. Con ello se propone asegurar que el árbitro que deba conocer y resolver un proceso arbitral sea apto para decidir de forma justa y desinteresada la controversia sometida a su conocimiento y pronunciamiento. Apto. ¿Qué significa apto? Apto para la sociedad, apto para nosotros, apto para la institución arbitral, apto para las partes. Lo que tenemos que hacer, y acá hay un tema difícil, y por eso hablamos de ética y de moral y de conciencia y de actuar correctamente, es que al final son ustedes mismos los que se tienen que sentir aptos en todo lo que estamos hablando para conducir un proceso arbitral de manera ética. ¿Qué es lo que se espera de un árbitro? Que durante su actuación en el proceso arbitral sea imparcial, sea honesto, sea diligente, sea respetuoso, y este término es muy importante. No podemos revestirnos de soberbia ni maltratar a ninguna de las partes, aunque no nos guste lo que nos están diciendo. Sea íntegro y experto en el campo de la disputa para que el que se le ha designado como árbitro. Más adelante vamos a detallar cada uno de estos términos, pero lo básico es esto. En todos estos centros de arbitraje que les mencionaba, que están resumidos en el párrafo inicial de esta lámina, se requiere eso, que el árbitro sea imparcial, honesto, diligente, oportuno, respetuoso, íntegro, que actúe concordemente con sus valores éticos y con lo que se espera de ese proceso arbitral de un árbitro. Y un tema fundamental, que sea experto en el campo de disputa. Les doy un ejemplo. En mi caso, he visto a muchos arbitrajes de contrataciones con el Estado, he visto árbitros de discusiones contractuales y comerciales. Pero si a mí me nombran o me proponen como árbitro para un tema de derecho penal, y yo tendría que decir que agradezco la confianza, pero no es mi campo, no es mi especialidad, si fuera el caso, para darles un ejemplo extremo. Se espera también que el árbitro designado como tal en un proceso arbitral nunca comprometa su decisión con el fin de obtener algún tipo de beneficio. Nunca. Simpatía
o el favor hacia su persona por una de las partes de un tercero. Esta afirmación es muy importante porque les puedo dar un ejemplo. En alguna oportunidad me tocó designar con otro árbitro, con mi coárbitro, cada uno había sido designado por una de las partes al árbitro que presidiría este arbitraje. El tema lógico que seguimos era que como este era un tema de derecho minero, sugerimos que el árbitro a presidir el arbitraje fuera un abogado experto en minería. Pero fíjense lo que pasó en la discusión. Lo que decíamos es, sí tiene que ser un árbitro que conozca mucho de minería y indudablemente que tenga esa experiencia. No vamos a nombrar un árbitro penalista para eso. Pero a la vez, fíjense dónde puede venir este concepto de obtener algún tipo de beneficio, simpatía o favor. Cuando analizábamos la lista de árbitros que íbamos a escoger, nos quedamos con dos. Uno era experto, para nosotros uno de los mejores en tema minero. Pero analizando el tema con mi coárbitro, lo que decíamos es, sí, pues, pero acá estamos hablando de un arbitraje contra una empresa minera y contra un tercero que no es una empresa minera. Y si el negocio del árbitro experto en minería es tener clientes mineros, puede afectarle o no, puede afectar de alguna manera o no su decisión el quedar bien con sus clientes naturales, que son las empresas mineras, no las personas que no son mineros. Y eso es importante a la hora incluso de escoger y proponer árbitros. Tenemos que analizar que a nuestro criterio, y por cierto, si nos designan como árbitro, a nuestro propio criterio, pudiéramos de alguna manera obtener algún beneficio directo o indirecto, o simpatía o la aprobación de alguien que me interesa más que el propio proceso. Esos son casos éticos donde yo debería excusar. Ahora bien, el árbitro es la persona que puede hacer o decidir, ya lo habíamos puesto, algo por sí sola, sin dependencia de otro. Y esto es clave. Yo tengo que tener la capacidad y sentirme en la capacidad de que lo que yo decida y resuelva, no solo con el laudo, sino durante toda la actuación procesal, durante toda la vida del proceso arbitral, permita que yo tenga los elementos éticos necesarios para ser un buen árbitro y para resolver de manera correcta, justa y con conocimiento. Y actuar consecuentemente significa ser transparente, ser neutral, y aquí me detengo un rato. Muchas veces las partes que nombran a un árbitro de parte confunden el concepto con que como yo te nombré, tú eres el árbitro que defiende mi posición y mi parte. De ninguna manera. Lo que les aconsejo es cada vez que alguna parte los nombre como árbitros, si ustedes aceptan el arbitraje y ya sean confirmados, aclaren desde el primer día, desde que los nombraron. Gracias, pero a partir de hoy, por favor, cualquier comunicación, cualquier actuación, cualquier sugerencia a través del centro arbitral o el arbitraje ad hoc y para todos los árbitros. Yo no soy árbitro de parte. Yo soy árbitro que fui designada por una parte que tuvo confianza en mi calidad de árbitro para conducir o participar en este arbitraje. Pero no soy de ninguna manera árbitro de parte. Tengo que ser totalmente imparcial con las dos partes, o la que fuera. Equidad, que es un término también. Fíjense que muchos de estos términos ya entran a un criterio subjetivo. Hay casos objetivos en que nos pueden recusar o que tendremos que rechazar a alguna designación como árbitro por razones éticas, pero muchos criterios son subjetivos. Ser neutral es totalmente subjetivo. ¿Podré ser yo neutral o no en este caso?
Podré ser neutral yo en este caso que no conozco a las partes, pero mi primo, al que quiero mucho y con el que me salgo a divertirme todos los fines de semana, trabaja para una de las partes. ¿Podré ser justo? ¿Podré ser correcto? ¿Podré tener alguna tendencia para beneficiar a una de las partes o no? Eso es lo que nos tenemos que preguntar y ese es un tema subjetivo. Autoridad. Autoridad porque el tribunal arbitral tiene que imponer las reglas, las formas, el proceso y ver que se cumplan todas estas condiciones. Integridad. Lo vamos a ver más adelante, pero de eso estamos hablando, de ser íntegros, correctos, actuar de manera íntegra, coherente, consecuente todo el tiempo. Empeño, que está relacionado con la celeridad. Es decir, acuérdense que en una de las láminas anteriores hablábamos de que un buen juicio ganado 20 años después, cuando ya se hizo el daño, no es un buen juicio. Tenemos que hacer un buen juicio de procurar siempre que se resuelva el proceso en el menor tiempo posible. Pero ello no quiere decir que podamos obviar los derechos de las dos partes de presentar las pruebas, ejercer las actuaciones o los peritajes o lo que ellos nos soliciten para fortalecer su posición ante el tribunal arbitral o el árbitro. Discreción. Este tema es central. Muchas veces en los arbitrajes accedemos a información privilegiada de una o de las dos partes o del mercado. Y yo sé que si una empresa muy importante que está cotizando en la Bolsa de Valores de Lima, si perdiera este arbitraje, eso va a afectar mucho su imagen y quizá el valor de sus acciones. ¿Puedo yo comprar acciones de esa empresa o no? ¿O venderlas? Ojo, tenemos que guardar mucha confidencialidad con lo que hacemos y con lo que decimos, incluso con nuestra familia, por la misma razón que les acabo de explicar. Yo puedo estar queriendo actuar consecuentemente, pero mi esposa es hermana de alguien que trabaja en la bolsa y compra y vende acciones. ¿Le puedo contar este caso o no? Pregunta para ustedes. Diligencia. Obviamente, no puedo descuidar el arbitraje, no darle importancia, no ver si tengo tiempo o decir, uy, el arbitraje me quita tiempo, lo único que quiero es cobrar y, pucha, ojalá que las partes en algún momento muevan el proceso. No, hay que ser diligentes. Ahora bien, les decía en una de las láminas que muchas instituciones arbitrales nacionales e internacionales tienen sus códigos de éticas. Pero el código de ética para arbitraje en contrataciones con el Estado que tiene la OCE aplica muchos de estos conceptos de los que hemos venido hablando que tienen que ver con qué se espera como mínimo la forma de actuar y de ser y de comportarse y de resolver del árbitro con la forma en que este árbitro debe tener estas condiciones mínimas filosóficas, éticas, para tomar sus decisiones y decidir si puede ser árbitro o no en todos los casos. Se aplica este código de ética, se aplica obligatoriamente cuando los arbitrajes son administrados por la OCE, en los arbitrajes ad hoc y suplementoriamente los arbitrajes administrados por las instituciones arbitrales con o sin código de ética. Esto lo he sacado de la propia ley. Lo que tenemos que hacer es saber entender lo que nos está diciendo. Y supletoriamente los arbitrajes administrados por instituciones arbitrales con o sin código de ética que contengan o no sanciones por su incumplimiento y define los principios rectores que deben observar todos aquellos que participen en arbitrajes y contrataciones con el Estado. Es decir, ya estamos en el tema de la ética moral que veíamos en la primera lámina, donde decimos, si tú vas a ser un árbitro en un proceso donde interviene una de las partes como Estado, tú tienes que cumplir mínimo esto. Y reitero la palabra mínimo, porque esta no es una lista definitiva, taxativa, única. Si en cualquier momento cualquiera de nosotros dice o siente que cumple con todos estos principios éticos de este código,
debemos siempre hacer un pequeño esfuerzo más allá de esto. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿voy a ser imparcial? ¿Hay algo que evite que yo sea imparcial? ¿Hay algo que pudiera afectarme para decir, no, desde el comienzo yo voy a preferir a esta parte? Ojo, eso volvemos al campo subjetivo. Es decir, cuando hablamos de ética, de moral, de cómo debo actuar y comportarme, no estamos hablando de un código escrito que tiene desde la A hasta la Z. No, señores. Nos dan idea lo mínimo, pero nosotros, por ética, por coherencia de vida, por un tema subjetivo en paz con nosotros mismos y haber tomado la mejor decisión, siempre tenemos que preguntarnos si vamos a poder ser imparciales y justos y cumplir con estas normas, o algo nos va a afectar. Y la reputación tiene mucho que ver con esto, porque muchos árbitros nos vemos tentados porque nos invitan a un arbitraje donde el monto involucrado puede ser significativo y por tanto los honorarios de los árbitros también, y tendemos humanamente a decir, no, yo no tengo ningún problema ético. Además, el proceso es bueno, voy a ganar plata y voy a actuar correcto. No es suficiente. Tenemos que analizar si verdaderamente, honestamente, para con nosotros mismos, no para con la Constitución, no para con terceros, nos sentimos capaces de ser justos, equitativos, transparentes. Se establece un código de ética para interpretar los lineamientos y propósitos del código, así como para determinar las sanciones correspondientes si se detecta alguna infracción. Como les decía, siempre que resolvamos un tema o que hagamos un contrato o invitamos un lado o lleguemos a una conciliación, tenemos que darnos un par de minutos para pensar cuáles son las consecuencias del incumplimiento de dicho lado o dicha conciliación, acuerdo conciliatorio. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es, de nuevo, que nuestro laudo o nuestro acuerdo conciliatorio caiga en saco roto y obliga a las partes a iniciar un nuevo proceso arbitral y haber perdido 1 año, 2 años, lo que haya durado el proceso. En general, vamos a ver uno a uno en las siguientes láminas, pero el Código Ético dice que un árbitro debe actuar con integridad, imparcialidad, independencia, idoneidad, equidad, debida conducta procedimental y transparencia. Y leo lo que dice al respecto de cada una. Integridad. Los árbitros y todos aquellos que participan en arbitrajes y en contrataciones con el Estado deben conducirse con honestidad y veracidad. Fíjense que integridad ya incluye otras conductas éticas mínimas que se espera de un árbitro. Primero, que sea honesto. Segundo, que diga la verdad. Un árbitro no puede ocultar intencional, sea maliciosamente o no, algo que es un hecho cierto o una norma o algo que ha detectado de las pruebas técnicas y actuariales del proceso, que nos desvíen o desvíen a mis coárbitros de la veracidad. Acuérdense que finalmente el árbitro lo que está buscando es justicia en base a la verdad y al derecho, si fuera derecho, o a su criterio de conciencia. Y lo que no podemos hacer es decir algo que nos desvíe de la verdad, por un lado, o no decir algo para el mismo fin, porque estamos conduciendo a una interpretación errada de los hechos, del derecho y de lo que es correcto, en este caso arbitral. Evitando prácticas indebidas y procurando en todo momento transparencia en su accionar. Y volvemos a un tema subjetivo. Transparencia es en el accionar de cada uno de ustedes. En mi caso, cuando soy árbitro, tengo que ser transparente y es un tema subjetivo. Yo puedo ocultar una información, no tomar en serio la declaración de una parte. Me cae mal el abogado de una parte o me cae mal la parte. Ya tengo un criterio que debo saber poner a un costado
y analizar el caso de manera objetiva. Ojo, lo tengo que analizar de manera objetiva, pero lo que me está ayudando a analizar este caso de manera objetiva es lo que decíamos en la parte de filosofía, en la parte etimológica, mi carácter. Tengo que ser capaz de separar mis sentimientos, mis predisposiciones. No me gustó cómo me habló o cómo se expuso o cómo se comportó del tema de fondo, si tiene o no tiene razón y hasta dónde cada una de las partes. Otro tema, debe el árbitro que se sienta que tiene algún tipo de problema de estos, debe revelar cualquier circunstancia que pudiera poner en cuestionamiento por una de las partes el libre y correcto comportamiento y actuación de él como árbitro. Esto es muy importante porque va a pasar que en muchas oportunidades sentimos que estamos en el límite entre está bien o está mal. Sí, yo conozco al abogado de la otra parte, pero es mi amigo de cuando estudié en la universidad, pero no lo veo hace 10 años, o 15 o 20. En mi caso les puedo decir que más de 15. Pero la regla básica debe ser, si tienes dudas, por lo menos decláralas para que las partes juzguen si ese factor que te genera dudas es determinante o no, para que te digan, por favor, apártate, o a pesar de ello, creo que no afectaría tu leal saber y entender y tu correcta actuación en el proceso. Imparcialidad. Los árbitros deben evitar cualquier tipo de situación, conducta o juicio subjetivo que en forma directa o indirecta oriente el proceder hacia algún tipo de preferencias o predisposición respecto a alguna de las partes y o en relación con la materia de la controversia. Acá hay un tema adicional al que ya les comentaba con el numeral 1 de esta lámina. Además de yo saber si va a haber algo que va a afectar mi predisposición, mis preferencias, no solo debe ser con respecto a las partes, tiene que ser en relación a la materia de la controversia. Quiero decir, me imagino que todos ustedes cuando estudiaron Derecho, obviamente escucharon el término dura lex et lex. La ley es dura, pero es ley. ¿Qué estamos diciendo con eso? Yo no puedo dejar que mi forma de ver la posición de las partes y mi forma de resolver cuando se emite el laudo esté guiada por un tema de prejuicios con respecto a la materia de la controversia. Y eso se da, aunque ustedes no lo crean, en muchos temas. Puede ser tema, por mencionar uno fuerte, aborto. Yo estoy en desacuerdo con aborto y estamos discutiendo un tema de aborto. Yo ya sé que no voy a estar de acuerdo con la parte que quiere el aborto. Le doy un ejemplo en extremo para que se entienda el concepto. Puede ser un tema comercial. Oye, estoy en un juicio con una de las empresas del Club de la Construcción. Oye, pero todas esas son corruptas. Y ya tengo un prejuicio muy fuerte y ya estoy predispuesto a escuchar mal, a no entender bien la posición de esa empresa del Club de la Construcción y a condenarla. Para eso no me nombran árbitro. Yo no soy un juez político de justicia de lo que hizo o no hizo en general. Lo que yo tengo que resolver es el arbitraje per se, donde tengo que ver la posición legal, los argumentos técnicos y las actuaciones de las dos partes de manera justa. Independencia. Los árbitros deben ejercer sus respectivas funciones que cumplen en libertad y autonomía, debiendo evitar cualquier tipo de relación. Y fíjense lo que dice, sea personal, profesional y o comercial. Quiero decir, no basta con que yo diga el demandante es la empresa A, el demandado es la empresa B o el consorcio B. Yo no conozco a los árbitros, no conozco a las empresas, no tengo nada que ver con ellas, puedo ser árbitro. No, señores, acá tenemos que ir más allá. ¿Tengo algún conflicto de interés personal?
Mira, no conozco las empresas, pero mi hermano trabaja en una de ellas. ¿Me afecta o no me afecta? ¿Afectará mi decisión o no? Profesional. Mira, no conozco a las partes, pero sé que este es el cuñado de mi primo que es abogado del otro estudio. ¿Me afecta o no me afecta? ¿Va a influir o no va a influir en mi decisión? ¿Voy a ser ético o no? La respuesta es muy simple. Si creo que puede haber algún tipo de conflicto de interés, no necesariamente me debo apartar del proceso, pero lo mínimo que debemos hacer es revelarlo para que las partes tomen conocimiento y decidan si confían en nosotros o no para ese proceso. Y obviamente en el campo comercial. Yo estoy con la empresa A o B, pero sé que la B está relacionada con la C y a mí me interesa llegar a la C. ¿Voy a favorecer a la B? ¿Voy a tener una predisposición a favor de la B o no? Ese es un tema subjetivo, ético, que nos corresponde a cada uno de nosotros analizar en todas las oportunidades. ¿Por qué? Porque si hay algún tipo de injerencia personal, profesional o comercial que pudiera afectar mi independencia, mi integridad, mi imparcialidad, puede ser que esa influencia subjetiva, no declarada, no taxativa, no comunicada en todos los medios, pueda tener incidencia o afectar directa o indirectamente el desarrollo o resultado del arbitraje. Y eso es lo fundamental. Idoneidad. Los árbitros deben evaluar si cuentan con la capacidad y pericia necesaria para el desarrollo del arbitraje y la resolución de la controversia. Acá hay dos temas importantes. Ojo, un árbitro debe sentirse en capacidad de entender los términos jurídicos del proceso en el cual está involucrado. Es decir, yo, como le decía hace un rato, si a mí me dicen que participe en un arbitraje penal, les diría, no es mi campo, muchas gracias, busquen a otro árbitro, y si quieren les recomiendo un par. Pero yo no puedo hacer algo que no es mi especialidad, ¿de acuerdo? Pero no solo debo tener la especialidad para resolver el arbitraje con el lado final, sino que también tengo que tener la pericia y capacidad para conducir el arbitraje. Mal pueden decir que yo soy un buen árbitro si acepto un tipo de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o de UNCITRAL y ni siquiera me he tomado el trabajo de leer qué dice el reglamento de arbitraje de la UNCITRAL. Estoy capacitado, sé cómo debo actuar, sé qué debo hacer, sé qué debo decir, sé cómo impulsar el proceso y qué debo aceptar o no de las partes. No. ¿Qué tengo que hacer? Prepararme, capacitarme, y si no soy capaz de capacitarme, rechazar el nombramiento. Así como se cumplen con las exigencias y calificaciones pactadas en el convenio arbitral establecidas por la ley en el ejercicio del cargo, verificando que no se encuentren cursos en supuestos de inhabilitación e impedimento de los cuales ya estamos hablando. Asimismo, deben evaluar si cuentan con razonable disponibilidad de tiempo para asumir con eficacia, con eficiencia, el cargo que se les confiere. Si yo soy nombrado árbitro en 6 procesos arbitrales, ya les he señalado que una de las características importantes en el arbitraje es la celeridad y la debida resolución en tiempo oportuno. Pero yo sé que este año, por razones personales, familiares o comerciales, voy a estar la mayor parte del tiempo viendo otras obligaciones, otros contratos, otros compromisos, o viajando a la mitad del tiempo. ¿Puedo aceptar 6 arbitrajes? ¿O debería decir, mira, ya tengo 2, tengo 3, no tengo tiempo, ¿sabes qué? No tengo ninguna impedimento ético para actuar, pero así hay un tema. No voy a tener el tiempo suficiente para dedicarle al arbitraje, o a cada uno de los arbitrajes en este caso, el tiempo necesario para ver que salga de manera ética, ordenada, justa y con celeridad. Ahora bien, el Código de Ética también señala que se requiere de equidad. Durante el ejercicio de sus funciones, los
hábitos de otorgar un trato justo y equitativo a las partes en igualdad de condiciones son fundamentales, brindándole a las mismas oportunidades para el ejercicio de sus derechos. Y aquí volvemos a un tema objetivo, pero a la vez subjetivo. Les decía hace un rato, si me cae mal tal persona o tal empresa, o estoy enojado porque la empresa cuando compré uno de sus productos me engañó, me vendió un producto vencido. Eso no impide que yo participe en el arbitraje, pero yo tengo que ser capaz mental y subjetivamente y por mi carácter de decir, este es un tema, como dicen muchos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, ese tema que me genera una mala predisposición para una de las partes, no la puedo trasladar al arbitraje, porque si no, no sería justo en escuchar a la parte, en entender sus argumentos técnicos y legales y en laudar. Si yo me siento que estoy cargado de emoción que no me va a permitir actuar con equidad, debería apartarme del proceso. ¿De acuerdo? Después viene la debida conducta procedimental. ¿Qué es esto? Los árbitros deben conducir el arbitraje con diligencia, empeño y celeridad, sin que ello enerve las garantías fundamentales del debido proceso. Como les decía, yo tengo que ser diligente, tengo que procurar que haya celeridad en todas las etapas del proceso arbitral y tengo que empeñarme en que esto avance y avance de manera rápida. Lo cierto es que los árbitros, en la mayoría de los casos, quisiéramos que un arbitraje se termine, pues, en, no sé, en 4 o 6 meses, 8 meses, como máximo un año. Pero hay argucias legales por un lado, pero hay criterios justos que los árbitros estamos obligados a atender de la demanda de las partes. Y si las partes nos piden un peritaje, una investigación, una visita física a determinado lugar, si nos piden 20 actuaciones que van a ayudar a que los árbitros podamos tener una opinión más fundamental para decidir, tenemos que darles el tiempo y tenemos que darles el tiempo razonable para que se actúen esas etapas del proceso de actuaciones de pruebas. ¿Qué es el tiempo razonable? Lo que no podemos decir es, está bien, yo quiero que me presentes un peritaje que es muy técnico sobre cómo se produjo tal accidente o no, cómo se produjo el daño que una de las partes sostiene se le ha causado, pero tiene usted 3 días para hacerlo. Eso no es ser diligente. Eso es condenar a una de las partes a no poder probar debidamente con el tiempo debido lo que quiere fundamental para que los árbitros resolvamos con el debido conocimiento. En términos prácticos, en los años que he arbitrado, les debo decir que yo me he sentido muy contento en un sin contar los arbitrajes que les decía al comienzo de donde llegamos a la conciliación. En arbitraje propiamente dicho que culmina con un laudo, el mejor de mis casos ha durado más o menos 8 o 9 meses, el mejor. Uno de los peores ha durado, bueno, ahora con el COVID, ya vamos por los 3 años y medio. Entonces, esto es muy relativo, pero lo que tenemos que hacer en todo caso es procurar la diligencia, el empeño y celeridad que amerita el proceso. ¿De acuerdo? Asimismo, todos los partícipes deben actuar guiados por respeto mutuo, veracidad, buena fe, lealtad procesales, evitando cualquier conducta ilícita o dilatoria. Ojo, muchas veces los árbitros detectamos conductas dilatorias y está en nosotros, sin faltarle al respeto a ninguna de las partes, el tomar una decisión que nos permite las reglas del proceso para aceptar o no aceptar o dictar las condiciones mediante las cuales se actuará determinada prueba o determinado proceso dilatorio. Y eso ocurre frecuentemente. Cuando una de las partes siente o sus abogados sienten que de lo actuado hasta ese momento del proceso arbitral
van a perder porque la otra parte tiene argumentos mucho más sólidos, técnicos y legales, empieza a tratar de dilatar el proceso para que dure más en beneficio de su cliente. Tenemos que ser capaces de identificar eso y ver cómo lo podemos acelerar sin dejar de ser justos. ¿Qué significa dejar de ser justos? Obviamente, si sentimos que es un poco dilatorio, pero justifican una pericia, tenemos que evaluar él o los árbitros si esa pericia contribuirá o no al mejor saber y entender del tribunal arbitral, ¿correcto? Ahora hay otro tema que es importante, respeto mutuo. Muchas veces los abogados y las partes en sí mismas están cargadas de muchos temas económicos, sociales, emocionales. Y en la exposición de sus argumentos o de sus pericias o de sus actuaciones o de sus pruebas, tienden a maltratar a la otra parte o excederse en las palabras con respecto a los árbitros. Corresponde al árbitro, en primer lugar, respetar a todas las partes. Yo, por ser árbitro, no soy más que las partes. Soy un facilitador de la justicia y, por tanto, no tengo ningún derecho de maltratar a ninguna de las partes. Lo que sí tengo que hacer, y tengo, es la capacidad y la autoridad para poner orden. El ejemplo más fácil y que utilizamos muchos árbitros y que se les puedo recomendar es cuando se está generando esto, es decirle a las partes, quiero que nos tomemos 5 minutos de receso para retomar el tema y cuando retomemos la actuación procesal, decirles, señores, ustedes no hablan entre ustedes y está prohibido que se insulten o recuerden cosas que no son propias del arbitraje. Y en todo momento se tienen que dirigir al tribunal arbitral o al árbitro. ¿Por qué? Porque logramos que haya este orden e imponemos nuestra autoridad para que se respete no solo a los árbitros, sino entre las partes y la propia actuación de cada una de las etapas del proceso arbitral. Ya hemos hablado de veracidad, buena fe y lealtad procesal. Voy corriendo un poco porque veo que nos queda poco tiempo. Transparencia. Los árbitros deben cumplir con hacer pública a través de mecanismos que prevé la normativa de contrataciones aquella información de obligatorio conocimiento de las partes. Asimismo, deben proporcionar la información sobre el ejercicio de sus funciones y acerca de los arbitrajes en contrataciones con el Estado en los que participan a requerimiento de dicho organismo supervisor. Lo recomendable es que en todos estos casos llenemos de verdad y a conciencia los formularios donde se tiene que plasmar toda esta información de la manera más diligente posible. Y nosotros pensar en todo esto, conozco al árbitro, me puede afectar, mira, no es una causal que me obliga a renunciar, pero para defender mi prestigio y la institución arbitral y para que las partes se sientan seguras y confiadas en este proceso arbitral, si tengo dudas, así como hay el indubio pro reo o el indubio pro operario, mi consejo es que siempre, ante cualquier duda, mi elección de divulgar esa información o no debe ser indubio pro partes. Es decir, si yo tengo duda, no es tan grave, no me va a afectar. Sí, pues no me va a afectar, yo me siento seguro, pero no me lo guardo, se lo comunico a las partes. ¿Correcto? Y sin perjuicio de todo lo señalado, los árbitros y todos aquellos que participan en arbitrajes en contrataciones con el Estado deben mantener reserva respecto a las actuaciones arbitrales durante el desarrollo del arbitraje. Y ya hemos hablado un poco de ello, pero hay que reiterarlo. Si yo soy un árbitro y conozco y estoy viendo un tema con la empresa A y la institución B, no puedo
aceptar entrevistas públicas o contarle a mis amigos en una fiesta que yo estoy viendo este arbitraje y de qué se trata. Eso es completamente desleal y podría estar afectando lo que decíamos en las láminas iniciales, la reputación tuya como árbitro y de alguna de las instituciones. Todo se mantiene en reserva, salvo que por alguna razón estemos obligados a divulgar alguna información. Y esto genera confianza. Una de las características básicas del arbitraje es la reserva del proceso. ¿Correcto? Fíjense, hay otro tema que es el deber de revelación o el disclosure. Y esto tenía que ver con lo que el comentario que les decía de cuándo debo revelar yo alguna información que podría generar en las partes algún tipo de duda respecto a mi imparcialidad y mi capacidad para ser justo en este proceso. El deber de revelación o disclosure es la persona que tenga conocimiento de alguna circunstancia que razonablemente afecta o pueda afectar su imparcialidad e independencia, directa o indirecta, objetiva o subjetivamente, debe rechazar su designación como árbitro. Igualmente, si asumido el cargo, toma conocimiento de tales hechos, debe renunciar explicando los motivos que ameritan la decisión. Este es un tema muy importante. ¿Por qué? No solo debo ser o sentirme un árbitro apto para aceptar una designación al comienzo del proceso. Tengo que plantearme estas dudas éticas y morales durante todo el proceso. Porque puede ser, primero, que me haya olvidado de una circunstancia especial que sí pueden afectar mi independencia, mi transparencia y mi neutralidad. O puede ser que ocurran hechos o circunstancias que sobrevienen y ocurren después de que yo acepté y cuando ya soy árbitro aceptado y no rechazado por las partes. En cualquier caso, tengo que revelar el hecho. Y si yo lo considero como un hecho que tiene algún efecto pero que no es grave, lo revelaré y punto. Pero si yo estoy seguro que el hecho que ocurrió de hecho afecta mi imparcialidad, mi criterio de justicia y de equidad, no solo debo revelarlo, sino me debería obligar a renunciar al proceso. El árbitro debe revelar por escrito todos los hechos o circunstancias que desde el punto de vista de las partes, no suyas, no mías, porque ese es un tema totalmente subjetivo, puedan originar dudas justificadas respecto a la imparcialidad o independencia. A tal efecto, al momento de aceptar el cargo, debe suscribir una declaración jurada que contiene los requisitos básicos, pero como les decía hace un rato, lo ideal y lo correcto sería ir más allá de ello. Es no solo lo que me dice acá el código de ética de la OSCE, sino si yo siento o sé que algo, mi relación personal, que puede que nadie la conozca, sentimental, emocional, pudieran afectar la situación. Previamente a la declaración, el posible árbitro debe realizar una labor de verificación razonable para identificar potenciales conflictos de interés con la diligencia ordinaria. La omisión de revelar tales circunstancias no puede ser excusa con la ignorancia de su existencia, excusada, para lo cual el árbitro realiza el esfuerzo que sea necesario para averiguar la presencia de tales hechos. De nuevo, no basta con que yo diga, nunca he trabajado ni asesorado a la empresa A, nunca he trabajado ni asesorado a la empresa B, por tanto sí puedo ser árbitro. No. Tenemos que ir más allá. Conozco a los abogados de las partes. Una de las partes me cae bien, me cae mal. Tengo a un primo, a un hermano, a un pariente cercano que trabaja en la empresa y que me va a afectar mi decisión final o no. Tenemos que ser conscientes por razones éticas y morales de que acá nos están depositando la confianza para ser justos y legales en la resolución que finalmente tomemos. El deber de declaración no se agota con la revelación hecha por el árbitro al momento de aceptar el cargo, sino que permanece durante todo el arbitraje. Y eso nos acabo de comentar. En caso de dudas sobre revelar determinadas circunstancias, el posible árbitro
o el árbitro, según el caso, deberá optar por la revelación, que es lo que les decía, lo que yo llamaba el indubio pro partes. Si yo tengo alguna duda mínima siquiera de que este hecho, por más insignificante que sea, pudiera afectar mi posición, incluso por mi propia imagen y reputación, lo revelo para que no pueda ninguna de las partes después, a mitad del proceso o cuando se emita el laudo, decir, ah, no, él no fue justo ni correcto porque me he enterado que su prima hermana trabajaba en la empresa. ¿Me explico? Tenemos que generar confianza, credibilidad y comunicarnos. Repito, eso no significa que tenga que renunciar. Puedo revelar el hecho y si alguna de las partes se siente muy afectada, podría pedir que me excuse de seguir el proceso. Si yo siento que ese hecho no lo es tanto, normalmente los arbitrajes administrados, un árbitro podría decir, creo que no es el caso, lo he revelado solo para seguridad, pero no afecta a mi imparcialidad, entonces que lo resuelva no yo, porque sería juez y parte, pero el centro de definición o el centro principal del arbitraje, como se llama en cada caso, ¿correcto? Las partes pueden solicitar en cualquier momento del arbitraje aclaraciones, precisiones o ampliaciones respecto de los hechos o circunstancias declarados por el árbitro. Esa es la función principal del arbitraje, de las revelaciones, de las declaraciones, que es permitir a las partes evaluar dichas circunstancias y tomar una decisión sobre si para ellas ese tema afecta o no afecta mi desempeño y según lo que les acabo de comentar, se toma la decisión si sigo o no sigo siendo árbitro. Fíjense, estamos ya sobre la hora y acá tenía unas láminas sobre las directrices de conflictos para ver casos prácticos donde hay algún tipo de contradicción del IVA. Pero por razones de tiempo no voy a poder exponerles esa parte porque son unas 4 o 5 láminas más, con lo cual solo vamos a terminar en conflictos de interés y supuestos de revelación. El conflicto de interés constituye aquella situación o circunstancia que afecta o puede afectar seriamente a la independencia e imparcialidad del árbitro en relación a un proceso arbitral. Frente a un conflicto de interés, el árbitro debe apartarse del arbitraje. Frente a un conflicto de interés claro, notorio, que es efectivamente un conflicto de interés, el árbitro está obligado a apartarse del arbitraje, sin perjuicio de que las partes puedan cuestionar legítimamente su dirección o continuar el cargo. Esto quiere decir que además de mi evaluación personal de estos posibles conflictos de interés, está en los abogados de las partes y en las partes el investigarlos. Ustedes saben ahora con las redes sociales nos investigan, hasta aquí hicimos hace 40 años y nos pueden decir, acá hay un conflicto de interés y nos lo pueden cuestionar. En conclusión, un árbitro puede ponderar la revelación de cualquiera de las siguientes circunstancias. Si tiene algún interés presente o futuro vinculado a la materia controvertida o si adquiere o pudiese adquirir algún beneficio directo o indirecto de cualquier índole respecto al resultado o la tramitación del arbitraje. Si ha mantenido o mantiene alguna relación relevante de carácter personal, profesional, comercial o de dependencia con las partes, sus representantes, abogados, asesores y con los otros árbitros, que pudiera afectar el desempeño del arbitraje de conformidad con lo establecido en este código. Si es o ha sido representante, abogado, asesor, funcionario o ha mantenido algún vínculo contractual con alguna de las partes, sus representantes, abogados, asesores y o con los árbitros en los últimos 5 años. Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alguna de las partes, sus representantes, abogados, asesorados y o con otros árbitros. Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje o si las ha asesorado o representado en cualquiera de sus modalidades. En este punto me detengo un minuto solamente para señalarles que es usual que cuando una institución o una entidad o una empresa confía en la
capacidad y honestidad y preparación del árbitro, suele nombrarla para otros arbitrajes. Esto no quiere decir que uno renuncie. Lo que estoy obligado a hacer es a decir, la empresa me está nombrando en este arbitraje, pero ojo, le digo a las dos partes que en un arbitraje que no tiene nada que ver con esta empresa también me ha nombrado. Entonces le estoy dando a las partes y a sus abogados la posibilidad de pedirme que me aparte o excusarme y yo trataré de justificarlo. ¿De acuerdo? Si existe, fíjense, acá entramos el tema general subjetivo. Si existe cualquier otro hecho o circunstancias significativos que pudiera dar lugar o duda justificada respecto a su independencia. Hemos reiterado este tema de subjetividad y de ética y de moral. Cualquier circunstancia no escrita, no prevista, que a nosotros nos haga suponer que legítimamente una de las partes pudiera tener dudas respecto de mi imparcialidad en ese proceso, deberíamos por lo menos revelarla, no necesariamente renunciar. Otras circunstancias previstas en la normativa de contratación del Estado como supuestos de afectación en los principios de independencia y parcialidad. Voy a tratar de salirme entonces vamos a terminar ahí por la hora, pero estoy tratando de ver si puedo dejar de compartir la imagen para ver si quieren hacer alguna pregunta. A ver, por favor, estoy atento a cualquier comentario, pregunta, sugerencia. ¿Todo está claro? ¿Van a ser buenos árbitros, confiables, razonables, justos, correctos? Les cuento que estas presentaciones se enriquecen mucho con preguntas, diálogos, comentarios, pero me alegra mucho que no tengan preguntas. Quiere decir que he sido lo suficientemente claro con usted. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna duda entonces, muchísimas gracias con el catedrático Eduardo Devoto por tan magistral clase del día de hoy. Y bueno, con los demás participantes, muchísimas gracias por su tiempo y ahora nos trasladamos a la siguiente clase. Muchas gracias, profesor Eduardo Devoto. Gracias. Gracias.